hermoso tiempo vengo con ustedes para compartirles una hermosa parábola. Pero, ¿quién me dice que es una parábola? Excelente. Una parábola es una narración que nunca utiliza nombre propio y que su fin es enseñarnos algo que sí conocemos para mostrarnos algo que no conocemos. O sea, quiere decir que cuando se narra una parábola es a través de algo que conocemos, como vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada hablamos acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y ahí, ¿qué cosas que conocemos utilizaba? ¿Quién me dice? Muy bien, utilizaba diferentes tipos de tierra, ¿verdad? También utilizaba semillas y también un sembrador, ¿ok? Estas son las cosas que sí conocemos y que de esta forma nos muestra algo que no conocemos. Como por ejemplo, nos quiere referir los diferentes tipos de tierra son los diferentes corazones que oyen la palabra de Dios, ¿ok? Y según el corazón en el que haya sido sembrada la palabra de Dios, dará frutos, como la buena tierra, ¿verdad? La buena tierra en la cual cayó una semilla y dio frutos, entonces ese será el buen corazón que recibe la palabra de Dios y va a dar buenos frutos. Ahora ustedes me acompañarán a ver una hermosa parábola que se titula El trigo y la cizaña. Acompáñenme, amiguitos. Jesús sentado dentro de la barca y frente a él la multitud en la playa. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. Qué bonita parábola, ¿verdad que sí, amiguitos? Muy bien, como ya sabemos que una parábola es narrada a través de algo que conocemos para mostrarnos algo que no conocemos, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor Jesús. El Señor Jesús es el sembrador, enviado por el Padre de familia, el cual nos habla en la parábola. El campo donde se siembra es el mundo donde habitamos todos, donde habitas tú, donde habito yo. La buena semilla que crece y da frutos son los que hacen el bien, son los hijos del reino, aquellos que creen y obedecen. La cizaña, que es la hierba mala, que no crece y no da fruto, son los que hacen el mal, los que van en contra del Mesías y de sus enseñanzas. Satanás es el que sembró o el que pone a estas personas malas y desobedientes, porque él es padre de desobediencia. La cosecha o la siega de que nos habla en la parábola es el fin del ciclo. Es cuando ya se termina el tiempo para todo el mundo. Entonces vendrá Jesús de regreso y levantará a través de sus santos ángeles a todos aquellos que creyeron y obedecieron. Esto va a ser algo grande y magnífico. El granero donde se ha guardado el trigo es esa morada eterna que nos ha preparado nuestro Padre Celestial. Así lo dice el Evangelio de Juan 14. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por último, también se quedarán los malos,
por la rebeldía y la desobediencia. Será algo terrible. El Padre ha anunciado que nos convirtamos a Él todos para no poder sufrir este mal que es el fin del siglo. Dice su palabra: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Muy bien, amiguitos, y para finalizar este tiempo vamos a realizar un hermoso cuadro de promesas hecho con semillas. Para esto vamos a necesitar cartón, pueden utilizar también cartulina o el cartón de los cereales, tijera, pegamento, pintura blanca para el fondo, pintura café, que fue mi elección, ustedes pueden elegir otro color que les guste. Por supuesto, semillitas de maíz que elegí yo. Ustedes pueden elegir semillas de garbanzo o las semillas que a ustedes más les guste. Nuestra promesa, y para darle un detalle bonito, miren, este detallito que está aquí, muy bonito que se ve, yo utilicé yute porque tenía y me sirvió. Pero ustedes pueden utilizar otro tipo de cinta que tengan o pueden forrarlo con papel. Ahora vamos a ver un tutorial que he dejado para que ustedes se puedan guiar. Muy bien, necesitamos 2 trozos de cartón del mismo tamaño. Vamos a cortar nuestro marco del tamaño de la promesa que tengamos. También vamos a necesitar 3 tiras de cartón para ponerlo en la base o en el fondo de nuestro cuadro, de nuestro marquito. Pegamos las 3 tiritas, así como pueden ver aquí. Y luego vamos a pegar la parte de encima, que es el marquito, de esta manera. Muy bien. Y luego que esté pegado así, vamos a hacer nuestro triángulo para hacer la base del cuadro, donde se va a apoyar el cuadrito. Podemos, como ven, forrarlo con cinta masking o cinta de papel, o le podemos también poner un fondo blanco, lo podemos pintar de blanco. También en los filos, para que no se vea el cartón, para que no se vean las pegaditas de cartón, le pueden pegar papel, igual como se está viendo aquí, que es con cinta. Igual lo podemos hacer con papel blanco, o si desean le pintan de blanco, como yo les voy a poner unas imágenes para que lo vean. Una vez pintado nuestro marquito, todo nuestro cuadro, vamos a empezar a proceder a pegar las semillitas. Como les dije, pueden ser diferentes semillas. En este caso yo utilicé semillas de maíz. Vamos a ir pegando así por los filos primero y ya luego vamos avanzando. Y es así como va a quedar nuestro cuadro ya terminado, pegadas las semillas. Luego, como yo no lo forré con cinta de papel ni tampoco le pegué papel, sino que solo lo pinté de blanco, voy a pegarle este decorado en los laterales, en los filos. Ustedes ven, aquí le he pegado el yute, y luego de esto pues le pego la basecita, la base donde va a apoyarse el cuadrito. Luego vamos a ir ya terminando el cuadrito, y es así como nos queda. ¡Listo! Muy bien. Así como ha quedado nuestro hermoso cuadrito de promesas. Yo aquí tengo una imagen que nos recuerda el tiempo de la siega, donde será quemada la hierba mala. También tengo otra promesa: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, 24 al 30. Y para los más pequeñitos traemos una hermosa alabanza que se titula Tantas maravillas. Nos vemos pronto, amiguitos. Bye.
muy buenos días. Bueno, este es un pequeño anuncio de lo que Dios nos permite hacer durante este tiempo y cómo la iglesia se fortalece y cómo Dios ha canalizado para que podamos ayudar. Dice la Escritura que no nos cansemos pues de hacer el bien mientras tengamos oportunidad, y mayormente a los de la familia de la fe. Y que la iglesia, amigos en Cristo, siga siendo ese fiel testimonio. Usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos el testimonio. Y yo les quiero animar en esta mañana. Yo he invitado a nuestro hermano Alfonso, muchos lo conocen, él es misionero para las comunidades aquí en Cotacachi, y él va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así es que tome su Biblia, siéntese en un lugar cómodo y que este tiempo sea reverente para escuchar la voz del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo para todos. En esta mañana queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra, y a la misma vez también darle gracias porque ha provisto de estos medios para poder seguir proclamando su palabra. En esta mañana, queridos hermanos, quiero llevarles al Evangelio de Lucas, específicamente el capítulo 15, y desde el versículo 11 nosotros vamos a encontrar la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola encontramos dos personajes, que son el hijo mayor y el hijo menor. Y estos dos personajes representan a dos tipos de personas de hoy en día. El hijo menor representa a aquellas personas incrédulas que no han creído en Jesucristo. Y el hijo mayor representa a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, es decir, a nosotros. En el texto podemos ver que el hijo mayor también estaba perdido. Y cómo esas actitudes que el hijo mayor tenía también reflejan hoy en día las actitudes de un cristiano, como hijos mayores. Así es que, hermano, yo quiero invitarle a que usted pueda orar conmigo y que Dios nos guíe en todo este estudio. Señor, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Dios, por poder tener esa libertad de aprender de ti, y oramos que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, vamos a leer el texto que está en Lucas capítulo 15, versículo desde el 25 al 32, porque queremos enfocarnos solamente en el hijo mayor y por qué estaba perdido. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Bien, la primera cosa que vamos a aprender esta mañana del por qué el hijo mayor estaba perdido, o estaba desenfocado, o estaba desviado, ¿sí? O se desvió del camino, podamos decirlo así. Primero, es porque él buscaba las cosas del Padre y no al Padre. Él estaba interesado en lo que su padre tenía y no en su padre mismo. Mire, en el versículo 25, en la primera parte, dice que y su hijo mayor estaba en el campo. Esto sugiere que el hermano mayor estaba trabajando y estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Sabe que nosotros como cristianos también trabajamos y también cumplimos responsabilidades para Dios, ¿sí? Y esto se conecta con nosotros, porque el hijo mayor estaba dedicado a trabajar y cumplir con sus responsabilidades. Yo no sé qué responsabilidades tiene dentro del reino de Dios, pero cada uno de nosotros estamos trabajando y cumpliendo con esas responsabilidades. Pero también el hijo mayor, cuando nacía, él era consagrado a Dios. Es decir, él era apartado para un
propósito específico para Dios. También este hijo mayor tenía derecho a la herencia. También tenía muchos privilegios. También tenía la obligación de vivir de una manera intachable. También le correspondía ser el jefe de familia cuando su padre haya fallecido. También el hijo mayor recibía una doble porción de las posesiones de su padre. Y después de la muerte de él tenía que hacerse cargo del cuidado de la madre y del resto de su familia. ¡Qué gran responsabilidad! Mire, nosotros como cristianos también tenemos herencia. Herencias no terrenales, pero celestiales sí. También tenemos privilegios. También tenemos la obligación de dar un buen testimonio en nuestra sociedad. Así es que mucho de lo que el hijo mayor era, también asemeja a lo que nosotros somos hoy como hijos de Dios, como cristianos. Pero ¿qué es lo que le hizo a él perderse el camino? ¿Qué es lo que le hizo a él desviarse de este camino? Lo que le hizo desviar era que él buscaba las cosas que tenía su padre y no buscaba a su padre en sí mismo. Porque miren, aquí vemos que él tenía muchas responsabilidades, pero el hijo mayor tenía que cumplir con todo esto. Y si él no hacía, perdía todo. Entonces podemos deducir que el hijo mayor estaba haciendo todo lo que le correspondía porque no quería perder lo que ya tenía o lo que le esperaba cuando su padre ya moría. Por eso hacía. Por eso yo mencioné que la primera cosa que nos muestra que el hijo mayor estaba perdido es porque él estaba buscando las cosas del padre y no al padre en sí mismo. Muchos de nosotros podemos caer en este error también, que podemos buscar las cosas que nos puede dar el padre, pero no buscar al padre en sí. Mire, podemos estar sirviendo, por ejemplo, a Dios, y podemos estar esperando algo a cambio. Podemos estar viviendo la vida cristiana y pensando que al vivir de la manera que cumplir con mis responsabilidades y al hacerlo eso me voy a ganar el favor de Dios. Pero no es así. Nosotros no vivimos, ¿sí?, para ganarnos el favor de Dios. Nosotros ya tenemos el favor de Dios porque somos sus hijos. Pero el hijo mayor estaba enfocado en lo que su padre tenía. Por eso la Biblia nos desafía a que nosotros, que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para honrar a Dios. 1 Corintios 10:31 dice: siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para honrar a Dios. Así es que si usted está sirviendo a Dios, si usted tiene responsabilidades dentro de la iglesia, si usted tiene responsabilidades dentro de su hogar, si usted tiene responsabilidades dentro de su trabajo, hágalo para honrar a Dios. No espere nada a cambio. Y aquí cabe hacer esta pregunta: ¿para quién está viviendo usted? ¿Para usted mismo o para Dios? ¿Qué busca de Dios? ¿Las cosas que Él le puede dar o está buscando a Dios? Más adelante en el texto, versículo 28 al 29 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué el hijo mayor se perdió? Porque empezó a exigir derechos. Y ustedes ven aquí. Mire, cuando el hermano mayor se entera de que su hermano ha regresado y su padre le ha aceptado de nuevo en la familia, se pone furioso. Si usted lee unos versículos antes,
desde el 11 del mismo capítulo, se va a dar cuenta que el hijo menor deshonró a su padre. Y ahora, con estas actitudes, el turno de deshonrar a su padre era el del hijo mayor. ¿Por qué? Primero, porque él se enojó, se puso furioso. También se negó a entrar a este gran y disfrutar juntos de este gran evento. Se queda ahí en la puerta, mostrando que no confía en lo que hace su padre. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros deshonramos a Dios. ¿Sí? Porque empezamos a exigir de Dios cosas. Mire esta actitud que tomó el hijo mayor. Esto obligó a su padre ¿a qué? A salir de la fiesta. Y salir de la fiesta en este entonces era una vergüenza total. Porque el padre era el dueño de la casa y el anfitrión de la fiesta. Y el rebajarse, salir de la fiesta, eso era un acto vergonzoso. Y también falta de respeto para los invitados. Imagínense, el padre estuvo dispuesto a tomar esta vergüenza, ¿sí? A pasar esta vergüenza para ir a su hijo. Para hacerle ver que él estaba mal. Entonces él empieza a rogarle que entre. Y en vez de entrar, él le reclama a su padre. Y le dice, a mí, ¿sí? Desde el 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Ojo, te sirvo. No te he desobedecido jamás. Y nunca me has dado un cabrito para gozar con mis amigos. Si se da cuenta, exigiendo cosas a cambio de lo que él estaba haciendo. Él estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Y además de deshonrar a su padre, además de ponerle en vergüenza, empieza a reclamarle. Dice, a mí no me has dado nunca, ¿sí? Nunca un cabrito para comer con mis amigos. Mire, ¿por qué se pone tan furioso el hermano mayor? Porque el padre le estaba aceptando a su hijo otra vez como heredero de sus bienes. Él se enojó porque el padre estaba gastando más de lo que merecía su hermano. Y esto refleja también, creo que, en nuestras vidas. Mire, pongámonos ahora en el lado del hijo menor. Nosotros fuimos algún día hijos menores. Y el Padre, ¿sí? Dios, Él estuvo dispuesto a traernos nuevamente hacia su familia. Y para hacer eso, Él estuvo dispuesto a gastar más de lo que nosotros merecíamos. ¿Y qué es lo que hizo Dios por amor a nosotros? Él entregó su Hijo en la cruz por amor. Él tuvo que pagar más de lo que nosotros merecíamos para nuestra salvación. Y fue la vida de su Hijo Jesucristo. Así es que, si usted se pone en el lugar del hijo menor, podemos decir que Dios no tenía la necesidad de gastar nada en nosotros porque no merecíamos. Y en realidad no merecíamos. El hermano menor no se merecía lo que estaba haciendo el padre. Pero Dios lo hizo. Y Él lo hizo con nosotros. Sí, y Él lo hizo con nosotros. Y Él nos salvó. Así es que, imagínense nuevamente en el hermano mayor, haciendo las cuentas, ¿sí? Diciendo, yo me he matado trabajando. Y yo me he ganado lo que tengo. Pero mi hermano no ha hecho nada para ganarse algo. Y esa es la salvación. Que nosotros no debemos hacer nada para ganarnos lo que Dios tiene para nosotros. No debemos hacer nada. Lo que nosotros merecíamos era ser expulsados de la presencia de Dios. No merecíamos su amor, pero Él estuvo dispuesto
hacer todo para que nosotros podamos conocerle. Y el hijo mayor sigue diciendo, mira, yo no te he desobedecido, así que tengo derechos. Por lo menos debías haberme consultado sobre esta decisión. Él también ya se sentía dueño de lo que su padre tenía, porque esa era su herencia. Entonces, de cierta manera, él también está diciendo, no, debías consultar a mí lo que vas a hacer, porque esas son mis cosas. ¿Sí ve? Entonces, él empieza a exigir a su padre, porque dice, mira, yo estoy cumpliendo con mis responsabilidades, estoy cumpliendo con mis obligaciones. Entonces, ¿no merezco? Si ese hermano o ese hijo tuyo no merece nada, yo merezco todo. Yo creo que a veces nosotros como cristianos también podemos ponernos en ese plan, ¿sí? Como el hijo mayor perdido, de empezar a exigir derechos a Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos sirviendo a Dios, se nos puede venir a la mente decir, bueno, yo estoy sirviendo a Dios y tiene que irme en todo lo que hago bien. Estamos exigiendo. Si yo te sirvo, Señor, tú tienes que darme esto, este otro y así. Entonces, el pensar de esa manera nos lleva a reflejarnos con el hijo mayor, porque él estaba haciendo lo mismo. Y saben que nosotros podemos pensar que debemos vivir con una conducta intachable para ser bendecidos. Y si yo vivo con esa conducta intachable, Dios está obligado a bendecirme. Eso es lo que estaba diciendo el hijo mayor. Y nosotros muchas veces podemos tomar esa actitud. Bueno, si yo soy tu hijo, Señor, tienes que bendecirme. Señor, tú tienes que darme lo que yo quiero. Pero esto refleja solo una cosa. Tanto el hijo mayor como el hijo menor estaban lejos de Dios. En otras palabras, está diciendo que por estar lejos o cerca de Dios, ya sea por romper o por cumplir las reglas. El hijo menor estaba lejos de Dios o de su padre porque rompió las reglas, pero el hijo mayor estaba cerca, pero también estaba lejos por cumplir las reglas. Entonces, aquí vemos este cuadro del hijo mayor, que él le dijo, yo te he servido, yo nunca te he desobedecido, cumplió las reglas. Pero si ve que él estaba lejos de su padre, porque él estaba demandando, exigiendo derechos. Y eso demuestra que el hijo mayor estaba usando a su padre para conseguir lo que deseaba. Y nosotros también podemos tener esa misma actitud de buscar a Dios para usarlo para conseguir lo que nosotros queremos. Así es que, hermano, en esta parte yo le animo que usted pueda reflexionar sobre esto. Porque nosotros somos hijos de Dios, sí. Pero eso a mí no me da el derecho de exigir a Dios para beneficiarme a mí. Y eso es lo que estaba haciendo aquí. Muchas veces, como este hijo también, nosotros deshonramos a nuestros padres, en especial a Dios también. Muchas veces les ponemos en vergüenza a Dios, así como lo hizo el hijo mayor. Entonces, por eso estaba perdido. Y nosotros también podemos estar perdidos por esa razón. Y la última cosa, hermanos, está en Lucas 15, 30 al 32, que dice, pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Vimos en el texto, ¿sí?, que él estaba bien enojado. Y la razón de su enojo era porque el padre le hizo
nuevamente heredero de sus bienes. Le ha concedido nuevamente 1/3 de ya su reducida riqueza familiar. Esta parte quiero ilustrarlo de esta manera. El padre era dueño de todo esto. Y al hijo menor, ¿sí?, su padre, cuando le pidió la herencia, le pertenecía la 1/3 parte. Ahí está. Entonces lo que le quedaba al hijo mayor todo esto le quedaba, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el padre cuando él le declara nuevamente heredero? Esta parte de la herencia él la dividió otra vez en 3 partes. Entonces, esa fue la razón del enojo y la ira del hijo mayor, porque él ya se sentía dueño de todo esto, y por ley y costumbre, digamos que lo fue así, pero el padre nuevamente quiere darle a su hijo. Entonces, imagínense, ¿no? Ya para él quedaba ya más reducido, y eso fue la razón de su enojo. Y el enojo del hermano mayor lo lleva a insultar aún más a su padre. No se dirigió a su padre de una manera respetuosa como se acostumbraba en esta cultura a sus superiores. Y peor cuando estaba frente a un público. El hijo mayor le ofendió, le faltó al respeto. Y este tipo de actitud en esta cultura era castigada severamente. Pero ¿cómo respondió el padre? A pesar de ser avergonzado, empieza a pedirle que entre a la fiesta. Y en otras palabras le estaba diciendo: yo no voy a repudiar a tu hermano menor, ni tampoco a ti. Te animas que dejes tu orgullo, resentimiento y disfrutes con nosotros. Así es que, ¿por qué el hermano mayor estaba perdido? ¿Y por qué nosotros como cristianos también podemos desenfocarnos o estar perdidos? Es porque muchas veces podemos tener un corazón resentido. El pensar que cuando hacemos las cosas para Dios, Dios tiene que darme y peor me quite algo. Y puede causar resentimiento en nuestro corazón. Así es que el hijo mayor estaba resentido. Y cuando una persona está resentida, no tolera las buenas noticias de otras personas. Aquí vemos que la buena noticia era que el hijo menor regresó, pero él no toleró esto, una muestra de su corazón resentido. Y él estaba envidiando la felicidad ajena. Nosotros a veces podemos caer en esto, hermanos, de que cuando alguien viene, sea bueno de una buena noticia dentro de la iglesia o fuera de ella, a veces no nos alegramos, no toleramos. Y ahí nos estamos pareciendo al hijo mayor. También, cuando una persona está resentida, impide el crecimiento de otras, ¿sí?, para cuidar mi puesto. El hijo mayor ya tenía un puesto, que era ser dueño de todo esto. Esto le daba privilegio y honra a él. Digamos lo que era un puesto honorable, ¿sí? Y él no estaba dispuesto a compartir con nadie en ese puesto. Y él iba a impedir que su hermano crezca para que le quite lo que era suyo. Muchas veces nosotros podemos actuar así también. Digamos que de pronto usted está sirviendo en el club de jóvenes o de niños, ¿sí? Y de pronto viene un hermano recién convertido y madura y crece espiritualmente, bueno, de una manera rápida. Y él está atrás suyo, como usted como líder, y él está atrás suyo. Y usted empieza a hacer cosas para que él no crezca, para que se quede donde está. Eso es lo que estaba pasando con el hijo mayor. No quería que su hijo menor sea parte de la herencia que era de él. No quería que él también esté en ese puesto. Podemos actuar así, y no solamente dentro de la iglesia, en cualquier situación, en un trabajo. Puede ser así también.
Y también un corazón resentido revela información privada de las otras personas para hacerles caer. Aquí en el texto vemos que dice en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre no tenía la necesidad de saber que él gastó todo eso en rameras, pero aquí él le pasa la información, ¿sí? Algo privado. De pronto no tenía necesidad del padre, pero muchas veces podemos nosotros también hacer así, revelar algún tipo de información para que esa persona caiga. Así que, hermano, yo al final de todo esto quiero mirar el corazón de Dios. Mirar el corazón de Dios, porque Dios está dispuesto a aceptar tanto al hijo menor como al hijo mayor. Hemos visto que tanto el hijo menor, con sus actitudes, él se alejó de Dios, y el hijo mayor también. Aunque él trató de vivir de una forma que le agrade, pero no lo estaba haciendo para él, no estaba haciendo para Dios, sino para él mismo. Es que no tratemos de que con nuestra vida o con nuestra conducta, al decir yo voy a vivir cumpliendo todas las reglas, pero usarlo para conseguir lo que queremos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Qué bueno es que reflexionamos y podemos escuchar su voz. ¿Qué les parece si terminamos orando? Dando gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Padre bendito, gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque trae consuelo, trae dirección a nuestra vida. Y Señor, que guardemos nuestro corazón. Queremos adorarte, Señor, no con corazones interesados, sino contemplándote. Tanta misericordia, Señor, hacia nuestras vidas. Y queremos ser gratos, queremos tener gratitud hacia ti, Señor, por lo que tú eres. Ayúdanos, Padre Celestial. Guárdanos del celo, guárdanos de la envidia. Guárdanos, Señor, de querer tener ciertos privilegios hacia ti. Señor, que como iglesia podamos entender esto y que nuestras vidas se rindan a adorarte a ti. No por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres, un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, todopoderoso. A ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es fácil olvidarse del Señor, cambiarlo por las cosas que no valen, no darle un sentido a la vida abundante que Él nos dio. Es fácil ocuparnos en nosotros, llenarnos de placeres que se van. Nos vamos del camino del Señor, algunos para nunca más volver. Decídete, ¿qué es lo que harás con lo que Dios te dio? La vida que tenemos tiene gran valor, no la eches a perder. Imagínate lo hermoso que ha de ser cuando el Señor vendrá. Qué triste para ti que lejos de Él estás. Decídete. La vida es hermosa cuando estamos viviendo en su plena voluntad. No olvides, Dios nos hizo para Él,
todo lo que tenemos es por Él. Es fácil ocuparnos en nosotros, llenarnos de placeres que se van. Nos vamos del camino del Señor, algunos para nunca más volver. Decídete, ¿qué es lo que harás con lo que Dios te dio? La vida que tenemos tiene gran valor, no la eches a perder. Imagínate lo hermoso que ha de ser cuando el Señor vendrá. Qué triste para ti que lejos de Él estás. Decídete, decídete, ¿qué es lo que harás con lo que Dios te dio? La vida que tenemos tiene gran valor, no la eches a perder. Imagínate lo hermoso que ha de ser cuando el Señor vendrá. Qué triste para ti que lejos de Él estás. Decídete,